Hola chicos, ¿qué tal? Continuamos con nuestras clases de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver los ángulos externos de un triángulo. En la clase pasada aprendimos a que todo triángulo mide internamente 180 grados. ¿Qué pasa externamente? Bueno, ¿qué objetivos pretendemos alcanzar con esta clase? Definir e identificar los ángulos externos de un triángulo, número 1. Número 2, encontrar la medida de un ángulo externo de un triángulo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues bien, para comenzar, antes de resolver ese ejercicio, vamos a leer ciertas propiedades que nos permitirán alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, significa que podremos entender al 100% nuestro tema. Dice, un ángulo externo de un triángulo es un ángulo formado por un lado del triángulo y la extensión de uno de sus lados continuos. Si ustedes observan la imagen, una de los lados del triángulo tiene la línea prolongada, disculpen, tiene la línea más alargada, pueden notarlo aquí. Eso hace que en donde está ese pequeño arco es el ángulo externo. ¿Qué otra cosa nos dice? Que la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de dos ángulos internos no continuos. Me menciona que los ángulos que están dentro del triángulo, los otros dos, van a sumarme el valor del ángulo externo. Ya vamos a descubrir por qué más adelante. Y por último me dice que el ángulo externo es suplemento del interno, que comparten el mismo vértice. Yo explicaré cada uno de ellos con el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 tengo 3 triángulos y resolveremos cada uno de ellos de forma diferente para poder explicarles lo que acabamos de leer. Bueno. Me piden encontrar el ángulo X, que está en esta posición, está fuera del triángulo, por lo tanto es un ángulo externo. La propiedad me dice que el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos, ¿ok? Internos del triángulo. O sea que si yo sumo 83 más 35 me daría el resultado de la X. ¿Pero por qué? Ok, ustedes acuérdense que todo triángulo mide 180 grados. Si ustedes quieren encontrar este valor, supongamos que este ángulo se llama A. Ustedes quieren encontrar el valor de A. Dicen, medida del ángulo A es igual a 180, perdón, más 83 más 35 es igual a 180. La suma de los tres ángulos le da 180. Medida del ángulo A, 83 más 35 nos va a dar ¿cuánto? 8, 3 más 5 es 8 y 3 más 8 es 11. Medida del ángulo A es igual a 180 menos 118. Medida del ángulo A es igual a ¿cuánto? 0 menos 8 es 2, 7 menos 1 es 6 y me va a quedar en 62 grados. ¿Qué hice yo? Yo encontré ahorita A vale 62 grados. Yo ya conozco las tres ángulos internos. En teoría el ejercicio no me está pidiendo eso, me está pidiendo que encuentre el ángulo externo. ¿Por qué yo encontré el ángulo interno? Porque esta misma línea, ¿cuánto vale una línea? 180. Entonces, si yo al 180 le resto el 62 que yo acabo de encontrar, significa que voy a encontrar el valor de X. Miren, medida del ángulo A, bueno, medida del ángulo X más la medida del ángulo A es igual a 180. La suma de los dos ángulos nos va a dar la línea recta que es 180. Yo no conozco este, pero sí sé que el A vale 62. Medida del ángulo X es igual a 180 menos 62. Medida del ángulo X es igual a ¿cuánto? 118. ¿Qué tal? Me dio lo mismo que daba la suma de los dos ángulos. ¿Qué significa entonces? Que en vez de hacer todo este procedimiento, ustedes para poder encontrar el valor del ángulo externo,
únicamente tienen que sumar los internos que están opuestos. Es decir, este y este. Miren. Otra cosa nos decía que X es suplementario del que está opuesto al mismo vértice. Acá está el vértice. Miren. Entonces acá son suplementarios X con el ángulo que está mostrado acá, que yo les había puesto por nombre A. La otra propiedad, ¿cuál era? Ah, que el ángulo externo precisamente es este, cuando nosotros prolongamos una de las líneas. Puede que el ángulo externo esté ahí, puede que el ángulo externo esté aquí, puede que el ángulo externo esté aquí. Y cada uno de ellos va a medir diferente. Va a depender de quiénes son sus ángulos opuestos, ¿ok? Veamos el inciso B. Miren, ya el externo ya no quedó abajo, sino que ahora está arriba, ¿ok? ¿Cómo se resolverá? ¿Será que necesito? No, acá está el 27, ¿ve? Yo puedo decir 180 menos 27 o puedo sumar estos dos ángulos. De las dos formas puedo hacerlo. Medida del ángulo X es igual, pero utilicemos la propiedad, para algo no las dieron, ¿no? 100 más 53. Estamos hablando que es 153 la medida del ángulo X. ¿Ok? Así de fácil es el ejercicio. Y ahora veamos el C. Ah, interesante. La X ya no está afuera. La X ahora es un ángulo interno. Conocemos la medida del ángulo externo, que es 140. Recuerden, siempre que ustedes miren esta cajita aquí, significa que ya hay 90 grados. La medida del ángulo externo es la suma de los dos opuestos, es decir, la suma de este y la suma de este. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, X más 90, que es la suma de estos dos, ¿es igual a cuánto? Al externo, a 140. X es igual a 140 menos 90. X es igual a 50. Es decir, que el ángulo interno mide 50 grados. Vean. Eso es todo lo que tienen que hacer en el ejercicio. Recuerden, yo en el 1 hice todo este trabajo para demostrarles las propiedades que estaban aquí descritas. Pero realmente, con que me sumen sus opuestos, ya resuelven el valor. Esto ha sido todo. Espero me hayan comprendido. Y ahora les toca a ustedes resolver ejercicios. ¿Ok?